Pues hoy toca otro vídeo rápido, que voy a intentar también que sea corto, aunque no estoy segura, porque el tema de hoy va a dar para largo seguro, porque se me va ocurriendo a medida que estoy hablando muchas cosas. Y es que hoy es el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esa violencia que deberíamos dar por sentada que se ha erradicado y que no es así. Y en su máxima expresión lo vemos por desgracia en las noticias frecuentemente. Son los maltratos físicos y psicológicos, son los asesinatos de las mujeres y de sus hijos en esa violencia vicaria que cada vez se está poniendo más de moda, y que hasta no hace mucho, en esa España que algunos dicen la que se vivía mejor, se consideraban normales porque a las mujeres había que educarlas y como somos torpes y cortitas, se nos educaba a palos. Y se nos mataba por celos o porque no habíamos hecho lo que quería el marido o la pareja, el marido, perdón, en esa época las parejas, como mucho los novios oficiales. No se podía. Y se llamaba crimen pasional. Y además estaba hasta bien visto y se entendía y se justificaba al marido. Ahora también en muchos casos se hace. Acabamos de ver hace poco a un alcalde justificando las 50 puñaladas que un vecino había dado a su mujer para matarla antes de suicidarse él. Aquí el orden de los factores sí que altera el producto. Podían empezar por matarse ellos y luego planteárselo de matar a la mujer. Y el alcalde, como digo, justificaba que esto no era un crimen machista, que el hombre era muy bueno, la quería mucho y lo había demostrado muchas veces. Penoso, lamentable y vergonzoso. Y esto también es violencia machista. Como es violencia machista, la de esos señores que en redes sociales monetizan, porque además hacen dinero con sus discursos, y venden cursos a chavalitos con problemas para relacionarse con las mujeres, diciendo que son conquistadores estoicos. Ellos que no saben ni quién era Marco Aurelio y que no han leído nunca Séneca, evidentemente. Pues son conquistadores estoicos y te enseñan cómo conquistar a una mujer de alto valor. Es decir, una mujer muy guapa, que se cuida mucho, que no ha tenido otros hombres antes porque parece que nos vamos desgastando y perdemos lucidez y brillo y valor a medida que tenemos relaciones anteriores. En cambio ellos, cuantas más relaciones hayan tenido antes mejor, porque tienen más capacidad para ver lo que quieren, lo que les gusta y lo que no les gusta. Y luego enseñárselo a esa mujer que va a estar dedicada a ellos para todo, para sus placeres sexuales, pero también para hacerles la comidita, lavarles la casa, la ropa, decirles a todo que sí, decirles lo maravillosos que son, preocuparse por ellos y sus necesidades, olvidándoselas de ellas mismas, para ser madres de sus hijos, no de los de ella. Esas cosas que ya pensábamos que habíamos abandonado con la lucha feminista y que parece que no, que volvemos para atrás. Y que vemos en otros muchos ámbitos y que además lo que hacen es proteger y como crear un caldo de cultivo para esa otra violencia que cuesta vidas. Y lo vemos también en los ataques y en los comentarios que además parecen hasta bien intencionados y como halagadores en la prensa o en redes sociales cuando se hace una crónica de algún evento en el que participan mujeres, incluso siendo las protagonistas, incluso en charlas científicas o sociales o políticas o de cine, de teatro, da igual, en los que las mujeres son las protagonistas y presentan las ponencias más importantes y dan los mejores discursos. Siempre se habla de su aspecto, de cómo van vestidas, de qué llevan puesto, de cómo se han peinado, de qué accesorios llevan, de si están o no a la moda, de si se cuidan o no cuidan según lo que entienden ellos por cuidarse o no. Y eso también es un caldo de cultivo. Y lo vemos también en redes sociales, que al final son parte importante de nuestra vida. Cuando te expresas en redes sociales, sea en el ámbito que sea, puedes tener críticas. Perfectamente, todo el mundo tiene derecho a opinar. No todas las opiniones son válidas, cuidado. Una opinión racista no es válida, pero tienes derecho a expresarla. Son cosas distintas. Y se escuchan y se leen muchas barbaridades. Yo personalmente he leído muchas cada vez que presento uno de estos vídeos. Me cae la del pulpo. Y a mí me parece bien que se opine, que se critique lo que digo, lo que dejo de decir, porque o no estés de acuerdo. Pero no me parece normal que se critique o no mi aspecto físico, mi forma de decirlo, porque puedo tener más o menos capacidad de expresión. O si le gusta al señor o no le gusta mi color de ojos, por ejemplo. O que repitan siempre lo mismo, claro. Los discursos ya, esto sobre los rojos y no rojos, ya es otro tema que trataremos en algún momento.
Pero no quiero hablar de mí. Yo me he puesto de ejemplo porque estoy haciendo este vídeo y estoy tratando este tema. Pero es que si eres una muchacha joven y guapa en vez de una vieja y gorda, estás buscándolo, vas provocando. Lo que quieres es que te cojan por la calle y te violen, o que has llegado a tu puesto. Bueno, esto sirve para cualquiera, tengas el aspecto que tengas. Si eres mujer y has conseguido un cargo del tipo que sea, con la mínima relevancia que sea, lo has conseguido de rodillas y no precisamente rezando. Y esto es lamentable. Es lamentable porque fomenta el odio y difunde esas agresiones que luego normalizamos y que nos hacen volver para atrás cuando la lucha feminista se supone que era un avance progresivo hacia adelante, que no se dan pasos para atrás. Y aunque las feministas no los estemos dando, sí los está dando la sociedad y los está dando a la gente, sobre todo con esos jóvenes que se creen estas cosas, que no son la mayoría, pero sí son los más visibles. Y lo peor es cuando estos mensajes vienen de mujeres. Mujeres que normalmente son de clases privilegiadas, porque aunque la violencia machista no distinga de clases, sí que es mucho más difícil salir de ella cuando perteneces a una clase menos privilegiada, cuando tienes menos medios. Y en cambio estas mujeres, que insisto, suelen ser de clase privilegiada, las que en teoría o parece que mantienen sus maridos o parejas, están monetizando este mensaje, están beneficiándose de este mensaje que dice que las mujeres se tienen que quedar en casa con la pata quebrada, obedeciendo a los hombres, al difundir este mensaje. Porque viven de ello. Un poco absurdo todo, la verdad es que a mí me cuesta mucho entenderlo. Y resulta lamentable que haya mujeres que digan barbaridades como que el voto debería ser familiar y por supuesto estar en manos del pater de familia. Así, en latín chapucero, para que parezca más culto, más contundente, para que el mensaje parezca más importante y más acogido a ley. Y mientras estas mujeres hacen negocio con esos mensajes, denuncian el comportamiento de las feministas como violento, como abusivo, nos acusan de feminazis, de dictadoras, de egoístas, de haber quitado derechos a los hombres cuando en realidad lo que han perdido son privilegios, y no es cierto, siguen teniéndolos por desgracia. Lo que pasa es que ya menos, claro. Y no se dan cuenta de que todo esto lo pueden decir gracias a la lucha feminista. Hoy no es un día para celebrar, hoy es un día para reivindicar. Porque esos derechos que hemos adquirido y que pensábamos que estaban consolidados, estamos viendo que no es cierto, que se pueden perder. Y no estamos dispuestas. Seguiremos luchando a pesar de los pesares, a pesar de todos esos hombres cargados de complejos y esas mujeres aprovechadas que pretenden vivir del cuento criticando a otras mujeres o atacando a otras mujeres. Queda mucho camino por recorrer, pero pasito a pasito lo vamos consiguiendo, les guste o no les guste, porque todos esos derechos que han adquirido estas mujeres y esa cuenta que tienen en redes sociales y la cuenta bancaria que están consiguiendo a cuenta de sus comentarios, la tienen gracias a las feministas, gracias a la lucha de las mujeres que dejaron incluso su vida en el camino para que nosotras pudiéramos hacer esto. Por eso hoy no es un día para celebrar, es un día para reivindicar.